Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Paul Pajuelo. Esta tarde para mí es un honor poder presentar y escuchar a bibliotecólogos tan destacados como son nuestros expositores del día de hoy. Esta actividad, las bibliotecas del Perú ante el COVID-19, perspectivas y retos, la realiza el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y la Asociación de Bibliotecólogos del Perú. Ante las interrogantes de nuestros colegas frente a los acontecimientos de atención nacional y quizás la de armar una propuesta al país frente a la pandemia en el tema de las bibliotecas. Porque quizás deberíamos ya los bibliotecólogos estar en el comando de operaciones liderado por la doctora Pilar Macetti y el presidente de la República, sistematizando información científica para la toma de decisiones o el mapa de evidencias como lo vienen haciendo los bibliotecólogos de Mireme en Brasil. O porque quizás estos vientos de cambio son una gran oportunidad para nuestra especialidad, o como habría dicho el poeta, desde tu país, porque si tuvieras que hacerlo, lo elegirías de nuevo para construir todos tus sueños. Sin más, voy a presentar a nuestros expositores y la dinámica será la siguiente. Habrá 3 exposiciones, luego una breve reseña de casos exitosos para finalizar con una ronda de preguntas. Julio Santillán Aldana, bibliotecólogo, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Brasilia, editor científico y evaluador de revistas de Ciencias de la Información en Brasil, Chile y Perú. Carlos Vilches Román, magíster en Comunicación Social, con mención en Investigación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, licenciado en Bibliotecología y Ciencia de la Información por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Alejandro Ponce San Román, bibliotecólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Epistemología, actual jefe del Programa Académico de Monitoreo y Gestión del Conocimiento de la Escuela Nacional de Administración Pública, Servir. Para el caso de los casos exitosos, Alan Concepción Cuenca, egresado de Ciencias de la Información en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, empezamos. Adelante, Julio, por favor. Disculpen, ahora sí. Ok. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes. Mi nombre es Julio Santillán. Muchas gracias a los amigos de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú por la invitación. En esta oportunidad y en este lapso de tiempo quería compartir algunos alcances a propósito de lo que de alguna manera podemos hacer los bibliotecarios peruanos en el contexto de la actual pandemia, que concretamente es una emergencia global. Yo, antes de hacer comentarios propios, quería compartir con ustedes algunos alcances de alguna noticia que pude recoger durante estas horas de la mañana proveniente de otros colegas de la región y que de alguna manera quería adaptar en el contexto de esta reunión precisamente para tomarlo como referencia, ¿no?, de cosas que podríamos hacer o cómo podemos participar de manera activa la comunidad de bibliotecarios en Perú dentro del contexto de esta pandemia, dentro de esta coyuntura. ¿Cómo podemos ayudar a los bibliotecarios durante la pandemia? Bueno, los bibliotecarios prácticamente en cualquier lugar que nos encontremos tenemos de por sí una vocación de servicio social. Hay una predisposición por nosotros a todo lo que se refiere a aproximar información debidamente tratada, debidamente verificada al gran público. En ese sentido, nosotros podemos, sobre ese contexto y considerando que estamos en un momento en el cual prácticamente hay una gran oleada de información de todo tipo, en la cual prácticamente los usuarios no pueden o no están a veces en todas las capacidades del caso para filtrar y discriminar aquellas que son más objetivas, aquellas que son tendenciosas y aquellas que simplemente son fehacientes. En ese contexto nosotros tenemos prácticamente un rol de mediadores. Y en esa situación de rol de mediadores nosotros podemos tener 5 aspectos a considerar dependiendo del contexto en que nos estemos desenvolviendo como bibliotecarios. Estos 5 sugerencias ha sido elaborado por un grupo de bibliotecarios, concretamente la Red de Bibliotecas Públicas de Colombia, y prácticamente se está socializando a toda la región. Yo he tratado de adaptarlo un poco a la circunstancia local
toda vez que la propuesta es interesante y que de alguna manera vale la pena rescatarla, toda vez que estamos en una circunstancia en la cual debemos compartir información y precisamente colaborar entre nosotros mismos. La primera sugerencia que se hace es que los bibliotecarios podamos enviar lecturas recomendadas, audios de lectura a emisoras comunitarias. Pueden ser por los distintos medios que ahora tenemos hoy en día. Las redes sociales son infinitas, todos tenemos un teléfono, smartphone, y de alguna manera podemos compartir distintas informaciones que, digamos, puedan ser de mucha utilidad para nuestras comunidades. Algunos, los que nos encontramos quizás en otros espacios un poco más distantes de la capital, quizás tengamos un rol más protagónico respecto a aquellos que estamos en lugares más poblados, ¿no? Pero el punto es que esta información podamos hacerla llegar y sobre todo que sea información útil, ¿no? Para comunidades que así lo necesiten. Otro aspecto que se considera y se sugiere es implementar servicios de información local virtual sobre la emergencia que se está viviendo. En muchos lugares, por ejemplo, hay puntos de asistencia público, hay lugares donde los gobiernos regionales, los municipios están facilitando alguna atención complementaria a nombre del gobierno. Entonces, muchas veces las personas no están informadas en nuestras comunidades, en nuestros barrios, y sería interesante poder armar una suerte de servicio de información local que nos permite de alguna manera difundir esa información para uso inmediato de estas personas. Otra tercera sugerencia es generar alertas de iniciativas comunitarias. Hay muchas iniciativas que se están dando en nuestro propio territorio a lo largo del Perú, de muchas organizaciones sociales de base sobre todo, que ya van dando respuesta por cuenta propia ante la situación, dado que obviamente toda la capacidad que está poniendo en marcha el gobierno a veces no necesariamente llega a todos o simplemente no llega con toda la rapidez que queramos. Entonces es interesante que estas alertas de iniciativas comunitarias puedan ser de alguna manera difundidas. Otro aspecto importante es que nosotros debemos actuar, como decía, como mediadores de tal manera que esta información que está circulando podamos contribuir a verificar y también a publicar esta información proveniente de fuentes confiables. Por ejemplo, mucha información que está circulando, y dado que las personas tienen ahorita acceso a gran cantidad, reitero, de fuentes de información de redes, ¿no? Acá, constantemente, no necesariamente reflejan de forma amplia o plena, ¿no? La fehaciencia de lo que dice, lo fehaciente de lo que se quiere decir, ¿no? Lamentablemente, nosotros estamos asistiendo también a casos en los cuales los medios de comunicación lamentablemente no están tratando adecuadamente las informaciones que se están difundiendo. Entonces, corresponde a nosotros, en la medida que podamos mediar para poder hacer llegar esa información fehaciente a nuestras comunidades. Y un quinto punto sería diseñar estrategias creativas para compartir recursos virtuales. Esto obviamente quizás va más allá, obviamente, de los ámbitos de las propias bibliotecas comunales, las bibliotecas públicas, y quizás ya puede también ser más viable en los ámbitos de las bibliotecas académicas universitarias. Muchas universidades en el Perú están abriendo muchas colecciones que antes tenían limitadas solamente para el servicio interno del campus, mediante sus plataformas digitales, sobre todo las universidades digamos, con mayor disposición de estos recursos, están facilitando el acceso a estas colecciones. Entonces, esto de alguna manera contribuye mucho a, de alguna manera, aproximar y seguir manteniendo esa relación estrecha que tienen los servicios bibliotecarios con sus usuarios. Al margen de eso, por ejemplo, también se pueden apreciar otras iniciativas. La misma Biblioteca Nacional precisamente está desarrollando algunas estrategias para compartir lecturas. Todas las noches hay videoconferencias al respecto y la gente de cualquier equipo móvil puede conectarse y acompañar esto. Es interesante también ver cómo de manera espontánea muchas colegas, sobre todo bibliotecarias peruanas, ¿no?, que están afines a lo que es el fomento de la lectura, están compartiendo también lecturas por cuenta
propia, de sus propias redes sociales, a distintas comunidades a las cuales ellas tienen, digamos, cierta proximidad. Entonces, todos estos elementos que vamos viendo es que concretamente sí ha habido una reacción, vamos a decir así, positiva de parte de los bibliotecarios, tanto en el Perú como en otros países y otros lugares y otras regiones. En una o mayor medida han tratado de mantener la continuidad de sus servicios de alguna manera. Obviamente, quizás lo ideal sería que se dieran en todos los casos, pero somos conscientes que la realidad para el caso del Perú no concretamente facilita esto, ¿no? Entonces, algo que sí quisiera aprovechar después de esta introducción a estos 5 puntos es un poco reflexionar de manera personal sobre esta oportunidad que nos da la circunstancia de esta emergencia nacional y por ende emergencia global, ¿no? Para de alguna manera buscar innovar más allá de los servicios que podamos desarrollar a nivel de nuestras actividades laborales, los bibliotecarios, los bibliotecólogos, donde nos estemos desenvolviendo, también un poco tener una mirada más allá del contexto inmediato que tenemos. Profesionalmente, los bibliotecarios, los bibliotecólogos en el Perú, digamos, en los últimos años no hemos tenido una cohesión muy fuerte, a diferencia de otros gremios profesionales en otros países de la región. Sin embargo, esta circunstancia nos invita a poder innovar en algunas cosas. Mencionaba en los entretelones de esta reunión con los amigos de la Asociación de Bibliotecólogos, que se abren oportunidades como, por ejemplo, buscar que los distintos entes rectores que de alguna manera dan la pauta en cuanto al desarrollo profesional en el Perú, hablo del caso del Colegio de Bibliotecólogos del Perú, hablo de instituciones referenciales como la Biblioteca Nacional, puedan articular las distintas acciones que ya se vienen realizando por algunas bibliotecas y motivar y propiciar otras a través de sus redes, de las vías que ellos tienen para de alguna u otra manera motivar y dar a entender que efectivamente nuestra profesión como tal tiene muchos aportes que dar en estos momentos en los cuales quizás necesidades básicas como es la salud y la alimentación, que está en una primera línea, quizás aparentemente no nos den cabida para atender otras necesidades que aparentemente son invisibles, como la necesidad misma de recreación, la necesidad misma de distracción, la necesidad misma de tener una tranquilidad y una salud psicológica adecuada para afrontar estos momentos en los cuales muchas poblaciones en muchos lugares del país de alguna manera sienten una tensión colectiva. En ese sentido, los bibliotecólogos, los bibliotecarios, podemos de alguna manera contribuir precisamente a esa dimensión de salud que no debemos descuidar. Entonces, esta es una oportunidad en la cual de alguna manera considero que los profesionales de la información podemos dar muchos aportes. Y al margen de estos aportes y de aquellas primeras respuestas que podamos dar, otro alcance que me motiva a reflexionar sobre el tema es el mismo hecho de ese mirar más allá de la situación en la cual nosotros tenemos que estar atentos como profesionales de todas aquellas oportunidades que se vienen, de todas aquellas circunstancias para las cuales debemos estar preparados en el futuro. Gran parte de los profesionales de la información, los bibliotecólogos y bibliotecarios en el Perú, por ejemplo, trabajamos en bibliotecas universitarias o académicas y de alguna manera vemos cómo, por ejemplo, la educación convencional, la educación presencial, se ha visto de alguna manera suspendida, truncada, paralizada en estos días, y salvo algunas universidades, quizás las universidades privadas en estos momentos, puedan tener una mejor respuesta debido a la disponibilidad de recursos con que cuentan. No necesariamente es el caso de las universidades públicas, que de alguna forma tienen mayores limitaciones y quizás no han estado
digámoslo de esta manera, dentro de sus capacidades como para poder, digamos, ofrecer una respuesta de formación continua a distancia, como en muchos casos se están dando en otros centros de formación, que de alguna manera nos permita tratar de llevar en cierta manera, en cierto ritmo, las actividades académicas convencionales. Considero, por ejemplo, muy importante ver en qué medida nosotros como profesionales de información nos vamos a posicionar y contribuir dentro de aquellos ajustes y esas adaptaciones a estos cambios que se están presentando, que se van a tener que dar, y cómo nosotros tenemos que, de alguna manera, tener esa percepción para flexibilizar precisamente y contribuir a ser parte, de alguna forma, de aquel cambio que se requiere. Si bien es cierto, muchas veces por el perfil de nuestras actividades estamos supeditados quizás a las iniciativas de nuestras autoridades, esta es precisamente una oportunidad en la cual nosotros podemos hacer propuestas en función de muchos de estos ejemplos de actividades que se vienen dando, o propuestas nuevas de acuerdo a las capacidades que tienen nuestras instituciones, para que de alguna u otra manera nos integremos a la respuesta que el íntegro de las organizaciones a las cuales pertenecemos van a dar en los próximos meses a esta circunstancia que estamos todos viviendo. Entonces, quisiera solamente dejarlo hasta ahí. Creo que concretamente el mensaje que quisiera compartir con ustedes, que esta es una oportunidad para innovar y es un momento en el cual todos los colegas, todos los bibliotecarios, bibliotecólogos y profesionales de la información estamos de alguna manera invitados a aportar en alguna medida una contribución a estos tiempos que son tan especiales y que de alguna manera requieren de nuestra participación. Excelente, Julio. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos a Carlos Vilches, a quien damos pase. Adelante, Carlos. Adelante, Carlos, te escuchamos. Sí, ¿cómo están? No sé si me llegan a escuchar. Permítanme un ratito compartirles un material. Bueno, yo quiero comentar con ustedes algunas reflexiones en torno a los retos que se nos vienen en la era del post-COVID-19, ¿no? Para las bibliotecas, en particular las bibliotecas académicas. No sé si pueden ver la diapositiva que estoy proyectando, colegas. Hola, ¿llegan a verla? Parece que no, ¿no? Vamos a intentar colocarlos, Carlitos, mientras creo que podemos ir avanzando. Okay, entonces, seguimos entonces. Bueno, ¿de qué se trata? Trata de enfocar este nuevo panorama en dos ejes, lo que serían los desafíos en cuanto a nuestro trabajo cotidiano y las fuentes de información que empleamos y las recomendaciones que se pueden plantear a partir de esto. Entonces yo he organizado esta presentación en esos dos ejes, los desafíos y recomendaciones, y en cada uno de ellos nos vamos a enfocar en lo que son desafíos para el trabajo cotidiano y en el manejo de fuente de información. En el trabajo cotidiano encontramos tres primeros desafíos que tienen que ver con el hecho que cada vez más personas, más colegas van a empezar a usar los servicios de lo que se ha venido a llamar la nube, ¿no? Y aquí tenemos de las 4 nubes que se conocen, la nube de Microsoft, la nube de Amazon y la de Google. La que va a calar más rápido, y está calando más rápido entre nosotros, es la nube de Google. Pero esto plantea un gran reto, y es que cuando uno accede a los servicios de Google, en las condiciones de uso, se establece que el propietario
de los contenidos, ya sea documentos, presentaciones, hojas de cálculo, que uno sube a la nube Google, son propiedad de Google. O sea, es como leer la letra en chiquito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque podría llevar, no ahora, pero en un futuro, a algún problema de pérdida masiva de datos. Por más servicio de redundancia que ofrezca Google, estamos delegando esa gestión de contenidos en Google. Y entonces eso sí hay que tenerlo muy claro para evitar posibles problemas a futuro. Una segunda cuestión, un segundo desafío en el trabajo cotidiano, en las bibliotecas, en este caso académicas sobre todo, es que las actividades de préstamo, de atención, de consulta, cada vez van a ser más automatizadas. Y las de búsqueda de información no tanto, ¿no? Porque la búsqueda implica cierta habilidad en el manejo de algunas bases de datos, pero lo que es el servicio de prestarse, volver, en la medida que puede ser automatizado, y de hecho ya está ocurriendo en muchas bibliotecas académicas para las cuales la transformación digital es un hecho, no es una meta, ahí vamos a tener nosotros un desafío también, en el sentido de que va a ser más prescindible la labor de los colegas, ¿no? Porque como las actividades van a estar más automatizadas, esto, quieras o no, sobre todo en ambientes digitales, va a tender a decir que en lugar de tener 5 bibliotecarios, me basta con 1, me basta con 2, ¿no? O sea, esto se va a venir, esto se va a dar, se ha dado ya en otras profesiones, y definitivamente también nos va a llegar a nosotros como colegas bibliotecarios. Y la tercera cuestión que quiero plantear aquí en el ejemplo de los desafíos es que cada vez va a ser más intensivo el uso de mensajes escritos, ¿no? De comunicaciones por correo, por WhatsApp, por Zoom, etcétera, para poder transmitir información precisa, ¿no? Datos precisos. Y aquí el desafío está en que lamentablemente nuestra ortografía, nuestra gramática es cada vez más deficiente, ¿sí? Hagamos una culpa, recordemos la forma lamentable en la cual escribimos a través de WhatsApp y servicios similares, y comprenderemos que es muy probable que esa gramática, ese lamentable uso del idioma, se traslade a nuestros mensajes de correo. Que no lo enfaticemos en nuestro día a día no quita el hecho que son mensajes que tienen un gran monto de error. Y entonces, como una de las fuentes primordiales para comunicar nuestro mensaje va a ser la comunicación escrita, esta tiene que ser muy precisa y estar redactada de tal manera que evite la menor confusión posible. O sea, no solamente hay que buscar ser claro, sino hay que evitar ser malentendidos. Y en eso sí tenemos un desafío porque cada vez la capacidad de comunicación escrita se está deteriorando de manera muy acelerada. Eso en el entorno del trabajo cotidiano. Pero también tenemos algunos desafíos en cuanto al uso de la fuente de información. Aquí yo he resaltado 3 desafíos. Uno es que cada vez se van a utilizar más revistas de acceso abierto porque los costos de suscripción de las bases de datos académicas cada vez son más altos, son cada vez más caras, y son pocas las universidades que pueden pagar estos costos crecientes. Esta es una realidad. Esos costos no van a disminuir, por el contrario, van a aumentar y van a seguir creciendo, y por lo tanto hay que necesariamente considerar la opción de revista acceso abierto. Pero aquí el desafío es que la gran mayoría de estas revistas, lamentablemente, son de dudosa calidad, ¿no? Incluyendo las revistas que están en Cielo, ¿no? Me he dado el trabajo de revisar de forma muy detallada revistas de Cielo, y sin negar que hay muchas revistas Cielo de altísima calidad, la mayoría son revistas de baja calidad, y eso va a tender a que nuestros investigadores, nuestros profesores, cuando usen estas revistas, van a verse enfrentados a material de baja calidad, lo cual va a tender como correlato a que los productos que se elaboren, léanse material de apoyo a las investigaciones, de repente escritos, artículos, también sean de menor calidad,
¿sí? Entonces, si las revistas que se usan, si las fuentes son de baja calidad, es poco probable que el producto resultante sea de alta calidad, ¿no? Esto es más o menos como decir 1 más 1 igual a 2. El segundo desafío que encontramos en cuanto al uso de fuente de información tiene que ver con un uso creciente de archivos Prezi y PPT en lugar de revisar textos. Yo esto lo he visto ya en muchas unidades de posgrado, donde los estudiantes de posgrado ya no leen, ven archivos de PowerPoint. O sea, estudiar para el examen hoy en día es leer su PPT, cosa impensable hace 30 años cuando estaba en la universidad, pero lamentablemente esta es una realidad hoy en día. Y eso se va a acrecentar en esta modalidad de educación a distancia. Entonces tenemos nosotros que va a ocurrir esto, ¿no? Que cada vez se van a usar más archivos PPT, más archivos Prezi, y se va a dejar de lado los textos que tengan mayor complejidad, lo cual también va a tener como consecuencia que lo que los estudiantes elaboren, produzcan, generen también sea mucho más simplificado. Porque si en lugar de leer un texto, un texto monográfico, con argumentos, con ideas que se concatenan, que están hilvanadas, toda esa complejidad argumentativa se reemplaza por un PowerPoint, es casi imposible esperar que el ensayo que resulte de ese curso, que el trabajo final de ese curso sea un producto elaborado, ¿no? Tendrá seguramente una complejidad similar a la de un archivo Prezi o la de un archivo PowerPoint. Entonces también tenemos aquí un segundo desafío. Y el último que quería comentarles tiene que ver también con una consecuencia anterior, y es una suerte de masificación del uso de las tesis que están en los repositorios institucionales, en los repositorios abiertos. Y aquí tenemos un problema adicional, que es que en Perú, como en otros países, las tesis, o el tener una tesis en pre y posgrado, porque esto lo he visto yo en los niveles, normalmente supone básicamente cumplir un trámite administrativo, ¿no? Que es hacer una tesis con un formato determinado, que tenga APA, que tenga algún tema de formalidad y tal, pero en el contenido de la tesis, ¿sí? Cuando uno simplemente ojea lo que está publicado en los portales de las universidades, yo me escandalizo de pensar, ¿y dónde estaba el revisor de tesis que permitió que este trabajo fuera sustentado? ¿No? ¿A qué me refiero? Con que son trabajos muchas veces de dudosa calidad. Y esto no va a disminuir, esto va a aumentar. Entonces, cada vez se van a utilizar más tesis en los trabajos de pre y posgrado como respaldo académico, sin tener en cuenta o sin darle el peso que son fuentes muchas veces de dudosa calidad, porque no han seguido un escrutinio muy riguroso como se seguía antes. Entonces, aquí tenemos un poco los desafíos, pero no quiero quedarme en este punto, sino quiero trazar algunas recomendaciones desde mi humilde experiencia, y espero que pueda servirnos a todos, ¿no? En cuanto al trabajo cotidiano, una primera recomendación es, frente al uso masivo de los servicios de la nube, principalmente la de Google, puede ser la de Amazon, Microsoft, hacer copia de seguridad de manera más frecuente, ¿no? Ya sea con USBs, discos externos. Felizmente ahora el precio de estos dispositivos se ha reducido bastante y es factible para nosotros poder hacer estas copias de manera más frecuente, ¿no? Yo confieso que no soy una persona que precisamente lo practique, pero voy a tener que ver obligado a ello, ¿no? Porque justamente como voy a tener muchos servicios colgados en Google Apps y similares, va a ser necesario que también tenga un respaldo para caso de emergencia. No voy a hacer que de repente me quedé sin internet, la conexión se puso muy lenta, el router se cayó, mi teléfono se quedó sin batería, cualquier situación que me impide estar conectado. Entonces, imagínense qué pasaría si de repente quedan desconectados un día. Sí, un día cero internet. ¿Qué hacen? Tiene que seguir trabajando, tiene que seguir redactando, escribiendo, revisando. Entonces, frente a eso, es fundamental que tengan esa copia de seguridad. En cuanto al segundo desafío en el ámbito del trabajo cotidiano, que era esta automatización de las actividades repetitivas,
Aquí la recomendación es empezar a orientarnos hacia lo que se llama análisis y organización de datos, ¿sí? ¿Esto qué supone? Supone empezar a trasladar esas habilidades que hemos desarrollado para poder organizar el conocimiento en el mundo impreso hacia el mundo digital. ¿Me explico? Esto va a suponer que entremos de manera mucho más intensa a las nuevas técnicas de visualización, de mapeo, de jerarquización de información textual, porque los usuarios, nuestros usuarios, ya no van a preocuparse si la colección está organizada bajo el esquema Dewey, bajo el Library of Congress, ¿no? Sino van a tener un conjunto de documentos, todos digitalizados, y van a pedirnos asistencia, van a pedirnos guía, orientación, van a pedirnos el apoyo en cuanto a cómo organizar ese conjunto de documentos digitales 100%. Por ello es que hay que entrar más de lleno a estas nuevas, modalidades del servicio, que entran muy de cerca con lo que se llama hoy en día ciencia de datos, pero en nuestro caso nos enfocaríamos en lo que es el manejo de datos textuales, no numéricos, porque nuestra orientación va hacia la gestión de la información textual, los datos textuales y no los datos numéricos. Y la última recomendación en este desafío estaría por el lado de, aunque le suena broma, aprender a escribir de forma correcta. Sí, lo repito, aprender a escribir. Por favor, simplemente les pido, vean cómo está su pantalla de WhatsApp. A ver, hagan una culpa y pregúntense, ¿lo que he redactado en WhatsApp realmente responde a las reglas de la gramática y la ortografía en español? Si corresponde, no hay ningún problema, todo está bien. Pero si no corresponde, es muy probable que esas fallas y errores que ustedes ven en su WhatsApp se trasladen automáticamente a su mensaje de correo, ¿no? Generando confusión, errores, problemas de interpretación y, a la larga, malos entendidos. Por eso pongo como recomendación aprender a escribir de forma correcta, dado que la comunicación escrita va a ser cada vez más intensiva en el nuevo escenario digital. Y por el lado de las fuentes de información, la primera recomendación ligada al uso de las revistas sería preocuparnos de usar sobre todo revistas de acceso abierto que estén indizadas en alguna fuente de información. Puede ser Cielo es, digamos, el requisito mínimamente recomendable, ¿no? Pero hay otras bases de datos que también nos garantizan un nivel mínimo de calidad. Hay maneras de ver si una revista está en Scopus sin estar registrada en Scopus. Uno puede combinar, por ejemplo, el uso de Google Scholar y Simago para verificar si nuestra revista de acceso abierto efectivamente está o no indicada en Scopus, y así tenemos mayor respaldo a la revista de acceso abierto que estamos recomendando a nuestros usuarios. En cuanto al uso de archivos Prezi, archivos GPT para el trabajo cotidiano, empezar a buscar de manera mucho más fina, mucho más articulada, textos didácticos de nivel superior que sean fáciles de comprender. Y aquí sí hay un desafío cultural, porque normalmente en español hablamos demasiado. Los latinos, los hispanos, hablamos y hablamos, ¿no? No somos tan concretos, tan específicos, ni tan didácticos como los anglosajones. Lamentablemente, no hay forma de pedir que se lea en inglés porque hay muchas personas que no tienen los conocimientos requeridos, pero sí sería importante empezar a buscar algo muy parecido que tenga sus niveles de textos didácticos comprensibles para que los estudiantes puedan utilizar textos que les sirvan y salgan, ¿no? Salgan de esa cárcel que les impone el uso de archivos Prezi y archivos PPT. Y la última recomendación ligada al uso de las tesis sería utilizar estas tesis de pre y posgrado solo cuando sea estrictamente necesario, ¿sí? Porque va a ser inevitable su uso. O sea, el uso creciente de las tesis es un hecho, se va a dar, y cada vez de manera más intensiva, porque no va a ser posible suscribirnos a bases de datos comerciales. Aquí lo que va a caber es simplemente
ser muy selectivos en el tipo de tesis que se sugiere, ¿no? De repente armar una suerte de lista recomendada de repositorios de tesis o de tesis muy, ¿cuál sería la palabra? No quiero usar un término inadecuado, ¿no? Pero tesis que hayan pasado por algún filtro o colecciones de tesis que hayan pasado por un filtro mínimo calidad para que lo que el estudiante utiliza en su trabajo cotidiano, en su trabajo de investigación, realmente tenga el rigor que se espera de un nivel universitario. Sí, bueno, y con esto termino yo mi participación. Les agradezco por su tiempo y si queda tiempo para las preguntas, encantado. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, te agradecemos por la gestión. Comentarle también a los que están ya haciendo sus preguntas que sí, las vamos a colgar después las diapositivas, las vamos a poner en un enlace para que las puedan descargar. Y asimismo invitarles a los que también se están conectando que puedan ir elaborando sus consultas o dudas o preguntas para poder transmitirlas a los expositores que estamos haciendo. A continuación, escucharemos a Alejandro Ponce. Adelante, Alejandro, por favor. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están hoy día presentes en esta reunión virtual. Mi intención aquí era contarles un poco acerca de lo que hemos aprendido en la Escuela Nacional de Administración Pública, cuya biblioteca está a cargo de un equipo profesional, y donde hemos desarrollado una serie de aprendizajes que creo que puede ser útil en la nueva normalidad que nos espera después de que pase esta crisis del coronavirus. Nuestra biblioteca se creó para contribuir a la reforma del Estado. Nosotros contribuimos a la formación de conocimiento y también a la creación de competencias dentro del servicio civil. Ahora que la nueva normalidad nos está obligando a reducir la interacción social, el tipo de biblioteca que yo creo que se va a estandarizar es una biblioteca muy similar a la que nosotros hemos ido desarrollando en los últimos años. La Escuela Nacional de Administración Pública nació como una institución con una biblioteca que era digital desde sus orígenes. La razón por la cual nosotros tenemos una biblioteca que es virtual, que se encuentra desarrollada en un entorno para brindar servicios a distancia, es que se basó en un estudio realizado el año 2004 en la Agencia de Proinversión, donde se hizo una investigación acerca de cómo era el uso de la información para la toma de decisiones dentro del Estado. Ahí descubrimos en el año 2004 que los servidores civiles toman decisiones que tienen que ver con la vida y la libertad de las personas utilizando fuentes fundamentalmente procedentes de Internet. Era muy raro el uso de información procedente de la biblioteca institucional. Esto que ocurrió en el año 2004, lo actualizamos en el año 2014 y encontramos que la tendencia se mantenía. La única diferencia es que en el año 2004 las personas recurrían a una red de contactos de especialistas para poder determinar cuándo utilizar una bibliografía y cuándo otra. Se solicitaba a la red de contactos que recomendaran qué bibliografía debería ser utilizada para tomar decisiones. En el año 2014, ya la gente no utilizaba la red de contactos, buscaba directamente en Google. ¿Cuál es la razón por la que ocurrió esto hace ya, realmente hace muchos años, ¿no? La razón es el costo de transacción de una biblioteca. El costo de transacción es digamos, cuánto es el esfuerzo que debe realizar una persona para acceder a la mejor información disponible. En algunos casos, la mejor información disponible se encuentra en la biblioteca, pero no siempre. A veces la biblioteca puede estar o puede ser considerada como desactualizada, mal financiada, mal gestionada, desordenada. Puede que hayan intermediarios que hagan, que dificulten el acceso directo con las fuentes informativas. Puede que esté distante, que tenga horarios poco adecuados o que tenga requisitos de acceso que impiden a las personas acceder directamente cuando lo necesitan. Fíjese que en todos estos casos, muchas veces el usuario prefiere utilizar Google a utilizar los servicios de biblioteca. Entonces, lo que necesitamos nosotros desarrollar es una biblioteca que esté en condiciones de competir con las facilidades que brinda Google. Es exactamente el escenario en el cual nos encontramos ahora y nos vamos a encontrar en los próximos meses en esta crisis de coronavirus. Pues, ¿qué es lo que hemos aprendido en el equipo de biblioteca?
Nosotros consideramos que la biblioteca no es una biblioteca en tanto colección, sino en tantos servicios. Es una biblioteca construida alrededor del servicio de referencia, de las recomendaciones de lectura, de la selección bibliográfica para asesorar a las personas en cuanto a la información que deberían utilizar. Nosotros llevamos el libro al lector, buscamos la mejor información disponible y damos lo que las personas que nos buscan o que se vinculan con nosotros necesitan, en el momento en que lo necesitan, en el lugar que lo necesitan. Hacemos las cosas más fáciles para el uso de la bibliografía. Utilizamos información digital porque es lo que les permite a las personas leer cuando están en el bus, cuando están en su casa, cuando tienen un tiempo libre. Utilizamos por eso el código QR de forma intensiva. Tenemos un servicio emblemático que es la alerta en un minuto. Regalamos un link para que las personas puedan leer un libro de gestión pública de forma semanal, accesible de forma virtual y de forma libre. Se llama en un minuto porque en la alerta se le brinda toda la información necesaria para que en un minuto decidas si el libro vale la pena ser leído o no, o cuándo lo necesitas. Claro, la decisión de leerlo te toma un minuto, la lectura propiamente dicha te puede demorar 4 horas. Desarrollamos bibliografías temáticas, hemos creado un círculo de lectores que leemos de forma conjunta textos o vemos películas, que se llama el Búho Excéntrico, y son, digamos, herramientas que ha desarrollado la biblioteca y que están disponibles para cualquiera. En términos generales, nosotros creemos que la biblioteca de la ENAP es una biblioteca muy peculiar. Nosotros nos hemos desarrollado en un entorno muy específico y creemos que nuestro modelo es adecuado para este entorno, no es un modelo replicable de forma general para cualquier biblioteca. Pero ¿qué cosas hemos logrado que creemos que cualquier biblioteca, particularmente bibliotecas institucionales o universitarias, podrían replicar? En primer lugar, tenemos que integrarnos al modelo de valor que tiene la institución. Es una labor que tiene que realizar cada bibliotecario en su contexto específico. Pero ¿qué es lo que uno debe hacer? Debe identificar quién usa qué información y intervenir en su flujo de trabajo, brindándole lo último, lo mejor, o mejor dicho, en el orden correcto, lo mejor y lo último, para que las personas puedan hacer mejor su tarea. El proceso de legitimidad del bibliotecario pasa por este esfuerzo de identificación de los patrones de conducta informativa de las personas para poder insertarse en ese flujo de trabajo. ¿Para qué usa la información? Y a partir de ahí el bibliotecario debería buscar evidencias del impacto del trabajo realizado por la institución, casos de buena práctica, innovaciones en la tarea, el monitoreo de las especialidades ajenas a la del personal de la institución, tratando de incorporar ideas que están surgiendo en otras áreas del conocimiento e importarlas dentro del ámbito de la institución. Identificar qué información se genera en la institución, ordenarla, describirla, elaborar mecanismos de recuperación, identificación, digamos, de listados temáticos, personales, geográficos, y finalmente identificar en qué fuentes informativas tu institución es única, y cuando las hayas identificado, organizarlas, buscar usuarios para esta colección y promover su uso. Poder construir esta oferta de valor dentro de las instituciones permite la legitimidad y contribuye a la sostenibilidad del proyecto de gestión documental. Y algo que hemos encontrado muchas veces cuando hemos recorrido el país en el interior es la ausencia de recursos humanos. ¿De qué manera podemos afrontar la enorme dificultad de contar con las personas adecuadas para realizar el trabajo documental? Bueno, se requiere el liderazgo de una persona con conocimientos técnicos, pero un mecanismo que nosotros hemos creído útil ha sido el respaldarte en la comunidad próxima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos buscar? Deberíamos buscar personas que estén interesadas en colaborar con la biblioteca y a través de ellos promoverlos, que contribuyan a crear a crear productos documentales, buscar personas, digamos, que nuestro personal de apoyo busque a las personas que tienen un conocimiento único, conocimiento en riesgo,
conocimiento que está en peligro de perderse y documentarlo, incorporándolo dentro de la colección bibliográfica, tratar de identificar las ganancias rápidas, lo que se denomina habitualmente quick win, que es servicios que puedan tener un alto impacto y generen bienestar a bajo costo y que se puedan realizar de forma inmediata. La ventaja de los quick win es que nos compran tiempo y nos permiten desarrollar de forma paralela un proyecto de mayor alcance. Entonces, trabajando con voluntariados, podríamos desarrollar algunos servicios para poder lograrlo. Estoy pensando, por ejemplo, en bibliotecas públicas que entrevisten a personalidades de la región y que permita a través de las entrevistas sistematizar y documentar información a través del testimonio de estas personas y que puedan crear como una memoria institucional. El trabajo del voluntariado es un trabajo libre que tiene que ser cultivado, porque al no ser remunerado, la única modalidad que tenemos nosotros para integrarlos es despertarles una misión y generar algún beneficio tangible. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que contribuyan a seleccionar información, seleccionar lo mejor, generar rankings, generar listas recomendadas. Esto es particularmente útil en bibliotecas públicas y en bibliotecas escolares, que te ayuden a tangibilizar la información, hagan entrevistas, filmen episodios de la vida en comunidad, recojan testimonios, que te ayuden a organizar la información a través de editorios temáticos, la generación de mapas en Google, líneas de tiempo, que te ayuden a difundir información a través de pastillas de conocimiento, que es una forma muy práctica para generar piezas documentales que tengan fácil recordación, aforismos, por ejemplo, memes, utilizados para poder difundir información de interés para la institución, y cómo remunerarles, de qué manera hacer que estas personas se sientan que no están siendo explotadas y que puedan brindar su mejor esfuerzo. Bueno, la mejor manera es, en primer lugar, construir comunidad, poner en contacto a estas personas interesadas en el voluntariado, que suelen ser personas que tienen afinidades entre ellas, ponerlos en contacto, capacitarlos y fortalecer su sentido de misión, digamos, encontrar en ellos un aporte a algo más valioso que los intereses personales, y luego agregarles empleabilidad a través de constancias que ellos puedan incorporar dentro de su currículum vitae y puedan demostrar que han desarrollado actividades de interés para la comunidad y que en esa medida son personas que cuentan con virtudes personales de interés para un potencial empleador. Y finalmente, respetar sus derechos de autor, de manera que de forma sistemática, recurrente, que siempre se reconozca la autoría de las diversas personas. Estas ideas nosotros las hemos aplicado también en la escuela. Creemos que el espacio más natural del trabajo de voluntariado no es una institución como la nuestra, no es una escuela de educación superior, no es una escuela especializada, que se da más en un ambiente de bibliotecas públicas y escolares, pero ciertamente también son aplicables en cualquier institución. Las bibliotecas virtuales no es una alternativa, este es el estado del arte, esto es lo que nos toca vivir en este momento. Nadie estaba preparado para cambiar de forma radical su forma de trabajo y el tipo de institución con la que venía desarrollándose, pero las cosas han llegado de esta manera y creo que tenemos que adaptarnos de una forma muy rápida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Interesante lo que se plantea en ese aspecto. Ahora bien, vamos a dar paso a la concesión, por favor, acerca de algunos casos que se están realizando en nuestro país, que también son casos exitosos porque recordemos que el gobierno también está utilizando la radio y la televisión para continuar el tema de las clases de manera virtual por el tema de la coyuntura. A ver, Alan, por favor, si nos puedes explicar un poco sobre esos temas. Adelante. Sí, buenas noches. Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Paul. Buenas noches a todos los participantes, a los exponentes, expositores de esta videoconferencia. Yo voy a iniciar hablando sobre las bibliotecas públicas peruanas en tiempos de la COVID-19, los desafíos y retos. Quiero saber si se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? No, Alan, compártela, por favor. Todavía.
Mientras hacemos extensivo las preguntas, por favor, a quienes nos están mirando y vemos sus comentarios, al final del evento podemos realizar las preguntas a nuestros expositores. En el caso de Guayaquil, también un saludo para todos nuestros hermanos allá del sur, del norte del Perú. Estamos con ustedes para seguir adelante. Adelante, Alan. Sí, ¿se ve ahora? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, las bibliotecas públicas peruanas en tiempo de la COVID-19, desafíos y retos. Yo voy a empezar definiendo un poco lo que es la biblioteca pública. De acuerdo con IFLA, la biblioteca pública es una organización establecida, respaldada y financiada por la comunidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Entonces, sobre la base de esta definición, vamos a distinguir como biblioteca pública a dos tipos: a aquellas que están de alguna manera gestionadas desde el Estado, que reciben de alguna manera financiamiento para el desarrollo de algunos servicios o actividades, y las bibliotecas comunales, que son iniciativas autogestionadas desde una comunidad, un barrio, una zona rural, y que generalmente la trabajan voluntarios o jóvenes de un barrio, de un colectivo cultural interesados en promover el tema de lectura o de información en la zona donde se desarrollan. En el caso de las bibliotecas públicas, a diferencia de las bibliotecas universitarias, en donde los usuarios son generalmente estudiantes de pregrado, de posgrado, docentes, investigadores, los usuarios de las bibliotecas públicas son más diversos. Entonces vamos a tener entre ellos a niñas y niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores. Muchas veces las bibliotecas van a atender a diversos tipos de usuarios de varios niveles etarios. Luego, los servicios que frecuentemente se desarrollan o se ofrecen en las bibliotecas públicas son los siguientes, aunque no todas las bibliotecas públicas ofrecen todos estos servicios que se van a mencionar. Va a depender un poco del contexto en que se desenvuelven, el tipo de usuario al que van a atender, cuánto conocen los bibliotecarios también sobre los intereses y las necesidades de estos usuarios. Entonces, los servicios que se desarrollan, tenemos, por ejemplo, el de la referencia y consulta, en donde el bibliotecario es un intermediario al usuario para ofrecerle para recuperar alguna información de interés que esté trabajando. Luego tenemos la orientación en sala de lectura, si es que algún usuario está interesado en desarrollar alguna tarea, alguna actividad escolar, o repasar quizás algunos temas relacionados con la vida universitaria, entre otros temas, ¿no? El préstamo a domicilio de su colección. Existen bibliotecas que desarrollan el servicio de préstamo a domicilio, prestan parte de sus libros a los usuarios por un tiempo determinado y luego los devuelven. También se desarrolla el préstamo interbibliotecario, generalmente entre bibliotecas que se encuentran muy cerca, quizás en un mismo distrito, en una misma zona geográfica, y pueden intercambiar como préstamo parte de la colección. Luego tenemos también el servicio de información local, en donde las bibliotecas ofrecen información sobre la memoria local de la comunidad, de repente algunos temas culturales, literarios, sobre personajes que son originarios también de esta comunidad. El acceso a Internet también va a depender mucho de la infraestructura de la biblioteca, de los mecanismos con que cuenten las plataformas y los soportes también, ¿no?, para que puedan ofrecer este servicio. La extensión cultural está relacionada con las actividades que se desarrollan, como por ejemplo conferencias, talleres, actividades de promoción de la lectura, cineforos, entre otros, ¿no? Y la extensión bibliotecaria, que está ya más relacionada con el tema de las actividades que una biblioteca puede desarrollar, pero no necesariamente en el espacio en donde se ubica, sino que generalmente sale a espacios no convencionales
para quizás ofrecer actividades de promoción de lectura, como por ejemplo en parques, en mercados y en otros lugares. Luego de diseñar toda esta propuesta de servicios, una biblioteca va a ir conociendo cuáles son los más indicados para su comunidad, ¿no? Y una vez que ya haya establecido cuáles son los servicios que va a ofrecer, tiene que desarrollar una estrategia de marketing de los servicios. Entonces, en estas estrategias vamos a dividirlas de dos tipos, las de marketing tradicional y las de marketing digital. Las estrategias de marketing tradicional, pues, son, por ejemplo, los afiches, volantes, trípticos, el periódico mural informativo, en donde a través de estos recursos los bibliotecarios comparten información sobre la biblioteca, sobre el horario de atención, sobre el tipo de colección, sobre cómo afiliarse a la biblioteca para acceder a los servicios en general, ¿no? Y luego tenemos el marketing digital a través de plataformas como la página web o tener visibilidad a través de las redes sociales. Las bibliotecas públicas ante la COVID, ¿no? Desde que se inició el estado de emergencia en el mes pasado, en marzo, muchas bibliotecas esta situación las tomó así de improviso. Quizás muchas de ellas no pudieron tener un último contacto con sus usuarios para poder informarles cuáles iban a ser las medidas que se iban a tomar, cómo se iba a trabajar a partir de esa fecha. Entonces, generalmente las bibliotecas que no tenían ya una plataforma a través de redes sociales o página web, se les complicó un poco más poder informar a sus usuarios sobre la situación a partir de ese momento. Sin embargo, existen bibliotecas públicas que sí cuentan o sí tienen una página web en las redes sociales, principalmente en Facebook o en Instagram, en donde ya empezaron a compartir los comunicados, ¿no?, del cierre temporal de las bibliotecas mientras dure este periodo de pandemia. Entonces, el Facebook definitivamente fue uno de los medios más usados por algunas bibliotecas para poder comunicarse con sus usuarios y poder informarles también quizás de otras actividades, ¿no? Luego de un tiempo, las bibliotecas ya o los bibliotecarios empezaron quizás a darse cuenta de que era necesario mantener algún contacto o una información todavía con sus usuarios, y de qué manera quizás adaptar los servicios tradicionales a través de servicios en línea, ¿no? Si se contaba ya con la visibilidad en la página de Facebook, en Instagram, ¿qué podían ofrecer ellos como parte de los servicios que tradicionalmente ofrecían desde estas plataformas? Entonces, ahora yo hice una recopilación de algunas experiencias que vamos a ver más adelante, y uno de los primeros habilidades que empezó a manejar el bibliotecario para poder desarrollar los servicios en línea es la curación de contenidos, ¿no? La curación de contenidos para poder obtener información sobre la COVID-19. Obviamente esta información debería ser extraída de fuentes confiables como la OMS, el Ministerio de Salud, entre otras instituciones gubernamentales, ¿no? Luego también quizás visitar bibliotecas digitales en donde sepamos que existen colecciones de acceso abierto para que cualquier tipo de usuario pueda acceder simplemente a través de un clic. Recursos en línea, quizás plataformas en donde estudiantes puedan ir desarrollando algunas habilidades en lo que dura todo este tiempo de cuarentena. Cuentacuentos en línea también, que muchas bibliotecas públicas, a través de sus mediadores o a través de sus equipos de bibliotecarios o incluso otros narradores orales que han estado compartiendo a través de sus redes, iban seleccionando cuál era el contenido más adecuado para poderlas compartir a través de su Facebook. Y videos y tutoriales, ¿no?, sobre diversos talleres, actividades, cosas así. Entonces, en lo que respecta a la información sobre la COVID-19, ya hemos visto que algunas bibliotecas, sobre todo unas de tipo comunales, como las bibliotecas del Progreso en el distrito de Caraballo, comparten información oficial desde la página de Facebook del Ministerio de Salud. En el caso de la biblioteca Fitecantropus del distrito de Comas, en Lima, desarrolla una infografía sobre
sobre cómo se debe prevenir, sobre cómo se va a prevenir el coronavirus, el contagio a través de coronavirus, también tomando una fuente oficial del Ministerio de Salud. Luego también hemos visto que este tipo de iniciativas las tomé de bibliotecas municipales. En el caso de la Biblioteca Municipal del Cusco, ofrece acceso a un catálogo en línea, una biblioteca digital en donde los usuarios pueden acceder a libros de manera gratuita, descargarlos y poder hacer la lectura desde el dispositivo que tengan. En el caso de la Municipalidad de Lima, a través de su programa Lima Lee, que también cuentan con una colección de libros que han sido publicados de modo en físico, ahora los estaban ofreciendo de manera digital y con descarga gratuita. Entonces los usuarios que accedían también a la página de Facebook, en este caso de la Municipalidad de Lima, podían conocer sobre este recurso. Otro tipo de recursos en línea que se han podido identificar de bibliotecas, tenemos la experiencia de la Biblioteca El Manzano en el RIMAC. Ellos, utilizando la plataforma SoundCloud, han podido desarrollar una serie de audiolibros en donde la bibliotecaria ha podido narrar historias de parte de la colección que tienen en su biblioteca y también son de acceso libre. Luego, desde el Grupo Impulsor de Bibliotecas Comunales, que es una iniciativa en donde participo y que busca reunir a las diversas experiencias de bibliotecas comunales de todo el Perú, se estuvo compartiendo también información de interés, no solo para los usuarios de bibliotecas, sino también para los mismos bibliotecarios, ¿no? Entonces, buscando contenidos de blogs, juntando contenidos de infografías de fuentes oficiales, a través de esta plataforma también se ha estado compartiendo información en línea. Luego, en lo que respecta a actividades de cuentacuentos en línea, también una biblioteca comunal en Comas que ha compartido una sesión de narración de cuentos que desarrollado por una bibliotecóloga, Isabel García. Es una bibliotecóloga mediadora de lectura que además apoya en esta biblioteca y sus videos lo comparte, si bien ella lo comparte a través de su red de manera casi diaria, lo que busca también que la biblioteca es que la información que se comparte no sobresature o no llene de más información a las personas que ya acceden a esta página de Facebook, ¿no? Sino que se trate de seleccionar cuál es el tipo de contenido, cuánta información vas a compartir a diario, para no saturar de demasiada información a las personas o a nuestros usuarios, a nuestros visitantes. Luego también otro contenido digital de cuentacuentos es la que se desarrolló en Arequipa, en la Bibliobici, en donde desarrollaron una narración de cuentos, mostrando el libro álbum como recurso principal. Luego, en lo que respecta a tutoriales y videos, tenemos aquí un ejemplo de la Biblioteca Social Comunitaria de San Martín de Porres, en donde comparte un video de un taller de origami, en donde los visitantes pueden aprender a hacer esos temas de trabajo con papel. Luego, desde INCAT nos llega esta experiencia de la Asociación Cultural Antonio Gálvez Ronceros, que tiene también una biblioteca comunal, y en donde antes de que se inicie la pandemia, ellos realizaban un ciclo de cine comunitario, y ya a raíz de esta pandemia no tuvieron mejor idea que poder compartir videos de acceso libre también a través de su plataforma de Facebook. En el caso de otras actividades en línea, tenemos, por ejemplo, la del proyecto Quijote para la Vida, que tiene en su biblioteca comunal Don Quijote y su Manchita en el distrito de Puente Piedra, en donde han desarrollado una iniciativa de radio comunitaria, en donde niños que forman parte del grupo de usuarios de la biblioteca conversan sobre diversos temas relacionados con la lectura, relacionados con temas de interés local, y que también son transmitidos con cierta periodicidad. Y otro caso también interesante es el que desarrolla la biblioteca comunitaria de la Casona de Ric, del distrito de Breña, que empezaron a desarrollar ya desde la semana pasada un círculo literario, como un círculo de lectura relacionado con la literatura infantil. Y esto lo hacen utilizando la plataforma Zoom.
Una iniciativa que es interesante en lo que respecta a bibliotecas públicas que hemos podido conocer en las últimas semanas es la del albergue de la Casa de Todos, que se ha instalado en la Plaza de Toros de Hacho. Y esta iniciativa se desarrolla por la Municipalidad de Lima a través de su programa Lima Lee, y han implementado una biblioteca con una sala de lectura en donde los usuarios aquí de esta biblioteca son personas que han estado en situación de calle y que han sido trasladadas a este espacio temporal en donde van a poder acceder sobre todo a un espacio que los va a poder proteger mientras dura este tiempo de cuarentena, ¿no? Las personas que participan o que forman parte de este grupo de usuarios son personas que evidentemente no están enfermas, sino que han recibido una previa evaluación para poder acceder como parte de todo este grupo de personas que integra el albergue. Ya para concluir un poco, conocer cuáles serían los retos de los bibliotecarios de bibliotecas públicas, tanto de tipos comunales como municipales. Un poco sería, además de los servicios, de adaptar los servicios tradicionales y muchos de los que se han mencionado ahora en la exposición, quizás también poder crear servicios innovadores, ¿no? Innovadores pensando siempre en sus usuarios, en cuáles son sus intereses, en cuáles son, qué creo que le va a gustar, qué creo que es lo más importante que ellos reciban como información. Quizás, por ejemplo, un servicio de referencia en línea en donde el bibliotecario pueda responder dudas, quizás ahora que muchos escolares han empezado a desarrollar sus clases virtuales y los padres de familia no conocen mucho sobre la enseñanza, quizás desde una biblioteca pública poder ofrecerle los recursos que van a facilitar el trabajo a los padres y también a los escolares. Luego también, ¿qué tipo de actividades voy a programar en línea, ¿no? Además de los cuentacuentos, además de compartir recursos en línea, también se pueden hacer conferencias quizás, o conversar con algún autor en particular, o con de repente hacer una videoconferencia con algún miembro de la comunidad. Luego también es importante que los bibliotecarios ya comiencen quizás a planificar sobre cuál va a ser el protocolo de reapertura de la biblioteca, ¿no? Sobre la base de recomendaciones que de alguna manera por ahora han sido establecidas solo por instituciones como IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecas, en donde desarrolla una propuesta de cuáles serían la mejor forma de que los bibliotecarios puedan desarrollar sus servicios luego de que termine esta etapa de cuarentena, ¿no? Por ejemplo, cuál va a ser el tratamiento de las colecciones que han sido llevadas a préstamo por los usuarios y que deben ser devueltas, si esta colección va a pasar por un proceso de desinfección, cuánto va a ser el tiempo que va a durar. Luego también respecto al personal, si el personal que participa en la biblioteca es adulta mayor, de repente todavía no es recomendable que vayan participando en las actividades, sino que hagan un trabajo a distancia todavía. Y ver todos los protocolos de seguridad, de prevención que se deben tener, ¿no? Todo eso ir planificando desde ahora para poder, ni bien llegar a la biblioteca, quizás ofrecer una mejor información a los usuarios. Luego, la reprogramación de proyectos. Muchas bibliotecas de tipo comunal el año pasado han participado en proyectos de financiamiento por parte del Ministerio de Cultura, y muchas de estos proyectos, actividades han quedado en alto y que no se saben si van a ser reprogramadas, si van a ser canceladas o si va a haber esta posibilidad de poderlas desarrollar quizás más adelante. Entonces, todo eso es importante que los bibliotecarios lo vayan pensando, ¿no? Entonces, también es importante, creo yo, que desde la Biblioteca Nacional, como ente rector del Sistema Nacional de Bibliotecas, y quizás también desde el Colegio de Bibliotecólogos del Perú, ya se puedan proponer las recomendaciones, tales como ya se han propuesto en Colombia a través del Sistema Nacional de Bibliotecas de ese país, en donde los bibliotecarios ya van teniendo un conocimiento de cómo van a abordar el tema y cómo lo están abordando incluso desde ahora. Creo que estos puntos son importantes que se deben tratar.
Y bueno, quizás si en otra oportunidad también hay interés de conocer otras iniciativas, a mí me gustaría mucho conocer qué están haciendo las bibliotecas escolares en relación con los servicios que están ofreciendo a distancia con los estudiantes, con los docentes, y quizás también bibliotecas de organizaciones gubernamentales o de centros culturales, ¿no? Entonces, eso sería mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Recordarles que esta actividad está siendo desarrollada por el Vicerrectorado de Investigaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, así como por la Asociación de Bibliotecólogos de Perú. A continuación, tenemos algunas preguntas del público que las vamos a intentar responder. Una pregunta, por favor, para los primeros 3 expositores. Nos cuenta, dice, soy Deiker, archivista de Guayaquil, Ecuador. ¿Cuál o cómo sería el proceso de descontaminación de las colecciones o documentos tales que como correspondencia interna o externa con respecto al virus? ¿O si están tomando algunas medidas en sus centros de información donde están elaborando acerca de ese tema? Otra de las preguntas, los lineamientos serán a nivel nacional, pero ¿se está avanzando en algún documento por parte de las autoridades? No sé si vamos a intentar respondiendo algunas, Julio. Bueno, respecto al tema de establecidos, hasta donde yo sé, no obstante, no pasa de ser un tema manejable, ¿no? De alguna manera, lo que se sugiere en este caso es que de alguna forma se planifiquen estos procesos, ¿no? Precisamente a propósito de las pautas que ha facilitado la Red de Bibliotecas Públicas de Colombia, ¿no? Se precisa en esos puntos, ¿no? Una pauta de cómo planificar precisamente la desinfección de ambientes y por ende de colecciones. Sería muy interesante que este tipo de información, que si bien es cierto no es local, ¿no? Pero es de los colegas bibliotecarios de Colombia, pueda compartirse también, porque quizás es una de las pocas, digamos, avisos con una actitud bastante abierta y proactiva que se están circulando ahora por las redes, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, respecto a si es que en el país están tomando, estamos hablando en el caso de Perú, algunas pautas por parte de los organismos de referencia en cuanto al gremio, sea Colegio de Bibliotecólogos o Biblioteca Nacional. Bueno, más allá de los anuncios formales que como gremios y como espacios públicos se han lanzado, no han habido hasta el momento, hasta donde yo tengo información, ¿no? Mayores alcances, ¿no? Bueno, aún están a tiempo, obviamente, de hacerlo. Yo pienso que es una oportunidad para que tanto nuestros entes gremiales representativos como nuestras instituciones públicas representativas también tengan una mayor participación proactiva dentro de circunstancias como esta. De alguna forma, como mencionaba al inicio, la idea es que esta situación, más allá de apabullarnos y obviamente quizás causarnos alguna suerte de consternación, pueda de alguna manera invitarnos a tener propuestas, si antes no tenemos planes de contingencia, elaborarlos, si antes no teníamos previsión de que estas cosas pueden pasar, tomar ahora las previsiones del caso para que estas cosas, sigamos de alguna u otra forma, no nos tomen desprevenidos en un escenario futuro. Muchísimas gracias, Julio. No sé si Carlos puede de alguna manera darnos algunas luces sobre el tema, la pregunta que nos hace el colega de Guayaquil. No, la verdad que no tengo mucho que aportar porque no es un área que yo maneje, colegas. De acuerdo, Carlos. Alejandro. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que el virus no es una medida propiamente dicho, pero es una estructura orgánica bastante débil, que no dura mucho tiempo, expuesto a la intemperie,
y cuando se encuentra sobre una superficie de madera, que sería el equivalente para el papel, aparentemente no dura más de 1 o 2 días. Pensemos que se trata de 2 días. Si es que la intención es evitar el contagio vía papel, lo recomendable sería que todo documento que haya sido leído por una sola vez en el transcurso del día no circule nuevamente hasta que pase el tiempo de seguridad, que debería ser de 1 a 2. Cuando una superficie debe ser, ha sido expuesta a un posible contagio, la forma de limpiarlo es a través de jabón, o sea que no se puede hacer con el papel o con los libros físicos. Sí, probablemente en caso de DVDs o un USB, se puede utilizar alcohol, que es un poco más caro, pero digamos es bastante más adecuado para la limpieza de los materiales bibliográficos, o se puede utilizar agua con lejía, cosa que no se debe utilizar en el caso el debe estar dado no tanto en el contagio mediante el uso de libros, sino que las personas guarden una actitud prudente para que, en caso de estar contagiados y no saberlo, no contagien a nadie. Entonces las bibliotecas, si es que acaso fuera posible, deberían contar con guantes de vinil para entregárselos a las personas que llegan, que son guantes blancos quirúrgicos para los propios usuarios, y deberían ser entregados por la biblioteca, además de colocación de mascarillas para que no puedan utilizar, particularmente para no pasar el dedo para no pasar el papel utilizando el dedo, y una medida de ese tipo que impida que mediante la respiración o la sudoración de las manos debería ser bastante confiable para que no haya posibilidad de contagio. El problema es que los usuarios tienen conductas que uno no puede controlar de forma fina, no puede estar permanentemente sobre ellos para verificar que no tengan conductas de riesgo, ¿no? En ese sentido, algunas prácticas que deberían seguirse sería el aislamiento del material utilizado y el uso de instrumentos para evitar el contagio, que es digamos, lo mismo que se utiliza en el transporte público o en cualquier otro caso. Gracias, Alejandro. Tenemos una pregunta más de Margaret Torres Dueñas. Señala, ¿qué cambios tendrá que realizar la Biblioteca Nacional y Biblioteca Pública para continuar atendiendo? Otra pregunta que tenemos de Will. Él pregunta, ¿qué grado de dificultad resultaría la biblioteca virtual? Porque es inviable en estos momentos. En el primer caso de Margaret, ¿podríamos darle responder la pregunta, ¿qué cambios tendrá que realizar la Biblioteca Nacional y bibliotecas públicas para continuar atendiendo? Sí. Adelante, Alan. Sí. Bueno, tengo entendido que la Biblioteca Nacional ya está desarrollando algunos servicios en línea desde que se inició esta temporada de cuarentena. Por ejemplo, el servicio de referencia, de información en línea. Tengo entendido que también pone a disposición su biblioteca virtual, en donde tiene colecciones antiguas, colecciones de investigación, de literatura. Y toda esta información y servicios las está ofreciendo a través de su página web y también de sus páginas de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, ¿no? Entonces, sería bueno visitar estos medios de la Biblioteca Nacional para conocer qué iniciativas están desarrollando ya como parte de continuar con los servicios hacia sus usuarios. Gracias, Alan. Nos preguntan por favor, Alejandro, ¿puedes responder a Will qué grado de dificultad resultaría la biblioteca virtual? ¿Por qué es inviable en estos momentos? La biblioteca virtual supone un cambio de paradigma con el uso de la biblioteca impresa tradicional. Se requieren habilidades específicas para manejar la colección virtual, para brindar servicios a distancia. Se necesita una infraestructura que no es muy distante del estado del arte de la que requerida por una biblioteca actualmente, pero sí se necesita, digamos, habilidades técnicas para poder utilizar recursos gratuitos, recursos en línea que puedan ser incorporados para el uso de la biblioteca.
nosotros trabajamos con el Estado. Yo no tengo mucha experiencia con lo que puede ocurrir en el sector privado, pero en el caso del Estado, nosotros siempre recomendamos utilizar los recursos que son gratuitos. Fuentes como, por ejemplo, Google, que permite una plataforma muy variada de recursos en línea gratuitos, son relativamente sencillos para cualquier institución pública utilizar, son bastante estables. Los productos de Google no suelen ser muy buenos, salvo algunos pocos como su buscador o el correo electrónico. El resto está plagado de errores de programación pequeños, pero no impiden la funcionalidad en la biblioteca. Por el lado de la colección, hay que tomar en cuenta que la cantidad de información actualmente disponible es tan grande en Internet que tú encuentras cosas muy valiosas y cosas muy malas. Es importante que haya una labor de filtro y para eso se requiere habilidades específicas de desarrollo de colecciones, pero la disponibilidad de información abierta es tan grande que sí se puede encontrar muchísima información de alta calidad, perfectamente utilizable por la biblioteca. En el caso de la escuela, donde nosotros tenemos la biblioteca de la Escuela Nacional de Administración Pública, tenemos dos clases de colecciones, la colección privada que está catalogada y que forma parte de la colección institucional, con un buscador en COA y digamos, el estándar habitual de las bibliotecas, y tenemos repositorios identificados sobre temas de gestión pública y de ciencias sociales que nos permiten acceder a cerca de 4 millones de documentos donde realizamos búsquedas para satisfacer necesidades del servicio civil. La parte más fácil de desarrollar en una biblioteca, cuando quiere migrar de una colección basada o de servicios basados en colecciones impresas a colecciones virtuales, es justamente la parte del hallazgo de la bibliografía adecuada. Pero requiere una forma distinta de trabajarlo, ¿no? Sí se necesitan desarrollar habilidades específicas, pero me parece que el problema no es tanto los costos, porque los costos suelen estar ya hundidos para tener una biblioteca dentro del estado del arte actual. Si es que la biblioteca no está en el estado del arte, efectivamente es muy difícil. Hemos nosotros visitado muchas bibliotecas públicas de las regiones y hay muchas instituciones donde la computadora es una computadora muy antigua, no tiene conexión en internet. En esas condiciones resulta realmente muy difícil establecer servicios a distancia, pero no es que sea imposible. Se pueden desarrollar proyectos para incorporar módems dentro de la biblioteca, incorporar a la comunidad para desarrollar la colección virtual. Son mecanismos quick win, con la cual te vendes muy rápidamente con el alcalde o con personas que pueden apoyar la implementación de la biblioteca, y hay experiencias de desarrollo de proyectos de bibliotecas públicas que son realmente valiosos y están disponibles, ¿no? Hay personas en la comunidad bibliotecaria peruana que ha desarrollado iniciativas muy valiosas de impulso a bibliotecas. Estoy pensando, por ejemplo, en César Castro, que claro, ahora hay que rediseñarlo para un entorno virtual, pero son perfectamente aplicables y deberían ser materia de una investigación por parte de la comunidad bibliotecaria. Claro que sí. Muchísimas gracias, Alejandro. Y la última pregunta es de Ivonne Lazo. Pregunta para Alan. ¿Se sabe si en las bibliotecas digitales, ya sea la Biblioteca Nacional o bibliotecas municipales, tienen toda la bibliografía necesaria para el programa Aprendo en Casa del Plan Lector, básicamente? Y otra pregunta para Julio y Carlos. Nos preguntan acerca de los fake news que aparecen regularmente ahora en estos tiempos de pandemia. ¿Hay alguna manera de combatirlos desde la bibliotecología, diferenciarlos? Creo que había una investigación que estaban utilizando incluso inteligencia artificial o pensaban utilizar inteligencia artificial, porque eso confunde y un poco a la población. No sé si tienen algo al respecto, alguna respuesta. Bueno, sobre los recursos para el programa Aprendo en Casa, tengo entendido que en la misma plataforma de Aprendo en Casa ofrecen una serie de recursos alternativos para que los estudiantes puedan complementar lo que están aprendiendo a través de la televisión, a través de la visualización de las clases por internet o por escucharlas a través de la radio. Entonces, un trabajo, tengo entendido que desde la Biblioteca Nacional, no sé si ya están ofreciendo algún tipo de material relacionado con la propuesta educativa, pero lo más probable es que lo puedan iniciar un poco también
consultando a través de su servicio, quizás en línea, en donde le pueden escribir para solicitar este tipo de recursos. Quizás en las plataformas del mismo Ministerio de Educación puedan encontrar mayor información sobre lo que puedan necesitar, ¿no? Y las bibliotecas, de todas maneras, si logran conseguir algún material que pueda ser de apoyo para los escolares y padres de familia en casa, sería bueno que vayan identificando cuáles son estas herramientas, recursos que van a ser de mucha utilidad para sus usuarios, ¿no? Entonces, y que lo podrían compartir también a través de sus páginas de redes. Excelente, gracias, Alan. No sé si Julio o Carlos nos ayuda con el tema, con el de las preguntas de las fake news o de las noticias falsas. Sí, si me permites, Paul, antes de entrar al tema de fake news, quería un poco aterrizar el tema del manejo de bases de datos en el caso de las bibliotecas públicas. No base de datos, sino biblioteca virtual, porque el concepto virtual todavía me resulta muy grande para lo que realmente se ofrece, que son bases de datos. En el caso de las bibliotecas académicas, no es mayor reto porque, como ya lo mencionaba Jano, normalmente hay acceso a las colecciones y los estudiantes ingresan y descargan los PDFs correspondientes. Pero en el caso de las bibliotecas públicas, sí veo un gran desafío porque los lectores cada vez van a ir menos a la biblioteca. Van a preferir conectarse a ella mediante sus teléfonos. Y eso supone que entren usando alguna app. Y si la biblioteca pública no cuenta con los recursos, porque esto cuesta nuevamente, crear una app tiene un costo, no tiene un app de la biblioteca pública para que el usuario entre y navegue dentro de la biblioteca, va a ser muy difícil poder conectar al ciudadano de a pie que usa su teléfono para conectarse con las bibliotecas públicas por el tema del presupuesto. Entonces ahí habría que pensar en maneras creativas, alianzas público-privadas para poder aplanar esos costos. Y en cuanto a las fake news, sí, se está trabajando mucho con algoritmos de aprendizaje automático, pero a veces no hace falta recurrir a eso, ¿no? Ciertamente va a haber mucho adelanto por ese lado, pero a veces también el sentido común ayuda bastante. Y pongo dos ejemplos clarísimos, ¿no? Ahorita se está discutiendo mucho sobre si el origen de este virus fue chino o no fue chino, fue un laboratorio, qué sé yo, y a veces omitimos cosas tan simples como la fuente de información. Si de repente la noticia que dice que el virus es un virus chino y la fuente de información es la Agencia de Seguridad Nacional, el FBI, la CIA y demás, bueno, hay que no hay que ser muy brillantes para darse cuenta que posiblemente una noticia que tiene esa fuente de información, y donde digo NSA pongan AFP, APP, ¿no? Que son otra fuente de información, uno podría dudar de la credibilidad. O hace poco circuló una noticia en la cual un científico ruso, ¿no?, recomendaba el uso del quión para combatir el coronavirus porque habían 77.000 casos demostrados donde esto se había probado. Entonces, sin ir a una herramienta de aprendizaje automático, es fácil comprobar que en un mes es imposible que alguien haya hecho 77.000 ensayos aleatorios, ¿no? Ensayos sistemáticos para dar cuenta de si el quión tiene o no un efecto, que puede ser saludable ciertamente, pero de ahí a decir que hay una evidencia académica que eso lo sustenta, les digo, muchas veces basta con el sentido común para darse cuenta que una noticia puede estar sesgada o puede ser exacta. Y le paso ahora la posta a Alejandro. Gracias. Julio, no sé si puedes, bueno, después de Julio quizás Alejandro nos pueda dar algunas luces sobre el tema de las fake news que aparecen constantemente ahora en el tema de la pandemia. Bueno, a ver, para comenzar, tratemos de tener también la idea clara. Fake news, al margen del neologismo, concretamente es sinónimo de desinformación. Y concretamente nuestro trabajo es facilitar información e información adecuada. Como menciona Carlos, de alguna manera el sentido común nos debería ayudar.
La pregunta es si todos los colegas estamos de alguna manera capacitados para tener sentido común para discriminar información, aquella que es fehaciente y aquella que es malintencionada. De alguna manera pienso yo que, por ejemplo, cuando mencionaba hace un momento que hay ciertos retos, un reto, por ejemplo, es poder tratar de desarrollar una mayor capacidad para poder discriminar información, por ejemplo. Y hablo esto en varios sentidos, ¿no? Porque si bien es cierto, a nivel de bibliotecas comunales o como bibliotecas públicas tenemos que hablar de discriminar información pública que circula en los medios, y mientras que a nivel de bibliotecas universitarias tenemos que tratar de identificar información fraudulenta de un corte, alguna tendencia científica tergiversada, ¿no? Obviamente va a corresponder a cada uno de nosotros poder de alguna manera desarrollar aquellas destrezas. Yo precisamente estaba acompañando un poco, esto se viene trabajando mucho en el contexto de los colegas bibliotecarios en Brasil. Justo en estos días hay varios webinars muy similares a estos que tratan sobre el tema y precisamente abordan sobre aquellas estrategias que estamos mencionando, de cómo de alguna manera desenmascarar fake news, cómo identificar información fraudulenta, ¿no? De alguna manera, supongo, entiendo que deberíamos preocuparnos también ahora, si es que antes no tenemos esa preocupación, de poder desarrollar esa destreza, ¿no? Más allá de mecanismos técnicos que se pueden usar, porque inclusive, y eso lo puede corroborar también Carlos, es precisamente que tanto como se pueden fabricar noticias falsas, se pueden crear artículos de investigación falsos y hasta tesis falsas, ¿no? Entonces, todo es posible ahora en el mundo virtual, en los recursos posibles. El punto es, inclusive, al margen de cuán fehacientes se presenten estas informaciones, podamos nosotros tener la capacidad para discriminar ese tipo de información, poder hacer un buen análisis de contenido para poder saber exactamente, bueno, esta información está basada en buena fuente o al menos está argumentando de manera correcta ciertas cosas, ¿no? Y esto es necesario ejercitarlo. Y bueno, eso creo que pasa también por un ejercicio personal también, ¿no? Toda vez de que nosotros todo el tiempo estamos en un proceso de trabajo de discriminación de fuentes, dependiendo de la actividad que estemos haciendo. Gracias, Julio. No sé si el profesor Ponce tiene algunas palabras. Aprovecho también, por favor, a los que nos están mirando. Ante la cantidad de preguntas, estamos tratando de responder lo más que podamos. Y cerramos con esta pregunta, profesor Alejandro. No sé si puede ayudarle a Cristian Guzmán Vargas. Él nos consulta de qué manera los bibliotecólogos tienen que capacitarse en el uso de herramientas y medios de comunicación en tiempos de COVID-19, o qué estrategias comunicacionales tienen que aplicarse en los servicios bibliotecarios ofrecidos a los usuarios, considerados como primera opción la virtualización. Estamos cerrando con esas preguntas. Agradecemos a todos quienes están haciéndolas. Y ya por el tiempo terminamos con esta pregunta. Adelante, por favor, Alejandro. Bueno, las dos preguntas están asociadas, el tema de los fake news y lo que está preguntando el caballero en la última pregunta. Mira, no es competencia del bibliotecario responder las fake news. Las fake news se trata de un tipo documental muy fugaz, digamos, las noticias que vienen en un diario es información muy fugaz y nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo atendiendo cada una de las respuestas de las fake news. Mira, hace muchos años surgió en Puerto Rico una leyenda urbana que estaba asociada a un nuevo monstruo que atacaba en la naturaleza, que era el chupacabra, que fue una invención de una gente que encontró unos cadáveres que habían sido devorados por alguna entidad biológica, digamos, ¿no? La invención del chupacabra habrá demorado más o menos unos 20 minutos crearla y fue difundida de una forma masiva. Descubrir que fue la rata de campo, que es un animalito muy común en Puerto Rico, el responsable de la muerte del consumo de algunas partes de estos animales, tomó cerca de 4 meses. Diferenciar la información de calidad de la información de mala calidad es una habilidad general. Como dice Julio, se trata allí es donde el bibliotecario debe intervenir.
la capacidad para discernir entre una información de buena calidad y una información de mala calidad es misión del bibliotecario. Es parte de la cultura informativa que el bibliotecario debe promover. Pero no es tarea del bibliotecario ir demostrando si es verdad o no es verdad que el ataque, digamos, el surgimiento de la enfermedad de Wuhan fue en diciembre, o fue en octubre, o fue en septiembre, o si hay algún laboratorio biológico que creó el virus. Esa no es labor del bibliotecario. El bibliotecario debe crear habilidades generales para formar para evaluar la calidad de la información. Como dice Carlos, también es allí donde uno debe intervenir, ¿no? Lo mismo pasa con el tema de las habilidades para poder desarrollarse en el ámbito virtual. Hay habilidades específicas del periodista, que no son las habilidades del bibliotecario. El periodista debe desarrollar mensajes muy simples para llegar a una gran masa de personas. El bibliotecario, en cambio, trabaja con grupos muy concretos, con personas que necesitan información. Entonces, el tipo de habilidades comunicacionales del bibliotecario se dirige a grupos muy pequeños, y la del comunicador a grupos muy grandes. Son habilidades diferentes, y hay una técnica básica que es común, como también lo dijo Carlos en esta misma sesión: aprender a escribir, poder expresarte de forma clara cuando estás elaborando un texto escrito. Eso es común tanto para los comunicadores como para los bibliotecarios. Y en general esas habilidades de poder realizar síntesis, generalizaciones, categorizaciones, son habilidades generales que los bibliotecarios deben desarrollar para generar sus productos informativos. Pero son habilidades de carácter general, no estoy muy seguro que sean específicamente para un tipo determinado de medio, ¿no? Esas habilidades generales pueden ser aplicadas a diversos mecanismos. Por ejemplo, saber redactar bien es una enorme ayuda para poder elaborar el guión que otra persona pueda leer con facilidad, de una forma artística, o contar un cuento, digamos, apasionante, pero tiene que seguir un guión, y ese guión debe ser desarrollado por alguien con habilidades comunicativas. Entonces, mi recomendación es: enfoquémonos en el desarrollo de habilidades generales para aplicarlas en cualquier ámbito en el cual nos desenvolvamos. Y pensemos que nuestra labor se orienta hacia individuos concretos o a grupos muy específicos de destinatarios de un tipo de información para la toma de decisiones, en lugar de mensajes muy masivos como los que podría tener un medio de comunicación masivo, ¿no? Medios de masas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Julio Santillán Aldana, a Carlos Vilches Román, a Alejandro Ponce San Román, expositores que nos han acompañado el día de hoy. Sepan desde aquí que tienen todo nuestro aprecio, nuestro cariño y nuestro respeto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Asimismo, a nuestro colega Alan Concepción y a todo el público en general que nos ha visto, tanto nacional e internacional. Muchísimas gracias. Y por último, comentarles que esta batalla la ganamos todos juntos, quedándonos en casa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Buenas noches a ustedes. Gracias.